Señor vicepresidente de la CIP, Carlos Jornet, señora presidenta del Comité Ejecutivo de la CIP, Gabriela Vivanco, señor presidente del Comité Legal, Martín Echevers, señor Michael Grispon, expresidente de la CIP, vicepresidente del New York Times, señor Daniel Arvilla, expresidente de la CIP y periodista uruguayo. Estimadas amigas y amigos periodistas, como presidente de la República Oriental del Uruguay es un gran honor y una responsabilidad enorme añadir nuestra firma a la Declaración de Chapultepec sobre libertad de prensa y a la Declaración de Salta sobre derechos digitales, ambas impulsadas por la Sociedad Interamericana de Prensa. Créanme que no lo hacemos como un saludo a la bandera. Lo hacemos porque el Uruguay, tal como tal, su sociedad, sus medios de comunicación, sus periodistas y sus representantes políticos creemos y defendemos con firmeza el derecho a la libertad de expresión y a la libertad de prensa. Lo entendemos como una garantía indiscutible para la existencia misma de una sociedad democrática. La Declaración de Chapultepec, adoptada en 1994, constituye una referencia fundamental a nivel regional para proteger las libertades de prensa y expresión. Este presidente, este gobierno y la sociedad uruguaya se identifican con los 10 principios que contiene esta declaración. Se trata de recomendaciones muy claras para prevenir la censura y el abuso de autoridad contra medios y periodistas. Nos recuerdan además que estos derechos incluyen la protección de las fuentes periodísticas, la transparencia en la gestión y derecho que tiene la sociedad al acceso de la información pública. Son principios que han sido consagrados y garantizados tanto en nuestras normas constitucionales y legales como en la práctica cotidiana en el ejercicio del gobierno. También han sido recogidos por decisiones de nuestra justicia cuando le ha tocado resolver temas vinculados con estas libertades. Del mismo modo, saludamos la adopción en el 2018 de la Declaración de Salta, actualizada en el 24, que establece una serie de garantías destinadas a proteger estas mismas libertades en el entorno digital y que aborda el desafío que supone la inteligencia artificial para los medios de comunicación y el futuro de la democracia. Estos derechos vienen siendo consagrados desde las declaraciones de independencia del siglo XVIII y XIX hasta nuestros días, pero requieren sin duda una actualización que permita resolver los dilemas que presentan las nuevas formas de censura digital o el acoso que puede llevarse adelante a través de algoritmos y las campañas de desprestigio digitales. En mi vida pública he sido un convencido defensor de las libertades fundamentales, el diálogo y los valores republicanos. Como lo subrayé al asumir la presidencia de la República el 1 de marzo del 25, los uruguayos creemos profundamente en el valor de la libertad, sin por ello tener que sacrificar la búsqueda de mejores condiciones e igualdad de oportunidades para nuestros habitantes. Estoy convencido de que no son nociones contrapuestas, sino necesariamente complementarias. Creo también que los países no se refundan cada 5 años y que como país somos más robustos y confiables cuando apostamos a la acumulación positiva en todos sus órdenes. Por ello, al celebrar el año pasado los 40 años del retorno a la democracia, todos los presidentes coincidimos en resaltar que nos une el respeto a las libertades fundamentales y que el debate público no debe transformarse en un espacio para difundir ataques personales, falsedades deliberadas o desacreditar a quienes piensan distinto a uno. Es bueno reconocer que desde el retorno a la democracia cada gobierno democrático ha aportado lo suyo para afianzar las libertades y la democracia. Desde la modificación de la ley de prensa de la dictadura, aprobada durante el primer gobierno del doctor Sanguinetti, pasando por la ley que limitó el uso de los delitos de difamación para atacar a la prensa aprobadas durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez, o la aprobación por consenso de todos los partidos políticos de nuestra primera ley de acceso a la información pública. Por supuesto, la construcción de la democracia nunca está culminada. Y en esta nueva era de la comunicación surgen nuevos desafíos vinculados a las plataformas de Internet, donde hoy circula de todo. No obstante, en nuestro país tenemos una coincidencia fundamental. Para resolver discusiones que tocan derechos fundamentales,
siempre debe tomar parte del Poder Legislativo. Al firmar esta declaración, me comprometo, estas dos declaraciones, me comprometo a respetar los principios que ellas contienen. Asimismo, quiero adelantar nuestro compromiso con la protección de las y los periodistas frente a las amenazas del crimen organizado y a toda forma de violencia, para lo cual vamos a prestar especial atención a este tipo de amenazas. De cara al nuevo Plan Nacional de Seguridad que estamos comenzando a implementar en estos días. Para concluir, deseo dejar un canal abierto con las autoridades de la CIP para recibir sus consultas y sugerencias ante cualquier asunto vinculado con estas libertades que surjan aquí en Uruguay o en el continente, en el marco de la tarea encomiable que les reconocemos como vigilantes de la situación de la libertad de prensa en las Américas. Muchas gracias. En representación de la Sociedad Interamericana de Prensa, de nuestro presidente Pierre Marigot, quien me ha pedido que le transmita su pesar por no poder estar acompañando hoy en este acto, del resto de los miembros de la comitiva que nos acompaña, y en el mío propio queremos transmitirle nuestro profundo agradecimiento y destacar el valor de este gesto que ha tenido el presidente Orsi. Uruguay fue, junto con Argentina, uno de los primeros países de la región y del continente en adherir a la Declaración de Chapultepec, apenas 3 meses después de que fuera aprobada primero y luego firmada en México el 11 de marzo de 1994, en una asamblea hemisférica realizada justamente en el histórico castillo de Chapultepec en la Ciudad de México. El presidente Luis Alberto Lacalle Herrera marcó entonces un rumbo que usted ahora confirma. Pero además usted será, y si no lo sabía se lo digo en este momento, el primer mandatario de su país y de todo el Cono Sur que adhiere a la Declaración de Salta II, aprobada primero en la provincia homónima de la Argentina y actualizada en mi Córdoba natal 2 años atrás, en el 2024, para acoger los nuevos desafíos que afronta la información en un entorno marcado, como conversábamos recién en la previa de este acto, por los acelerados cambios tecnológicos. Su deseo de ratificar con su firma los 10 principios esenciales para garantizar las libertades de prensa, la no censura, el acceso a la información en democracia, así como preservar esos mismos valores en el ámbito digital, resaltan su vocación de consolidar la institucionalidad. Porque, como siempre decimos desde la CIP, sin democracia no hay libertad de prensa, pero sin libertad de prensa se va agotando la democracia. Este gesto suyo representa además una demostración cabal del clima de convivencia que caracteriza a Uruguay, un país donde existen discrepancias ideológicas, por cierto, pero que no impiden el diálogo y la búsqueda de consensos esenciales. Pude comprobar eso personalmente. En julio de 2017 vinimos con una comitiva de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas. Estaba Martín Echevers también, que aquí nos acompaña y es el actual presidente de ADEPA. Y otro grupo de amigos que vinimos a entregarle un reconocimiento a nuestro querido Claudio Paulillo, el premio de honor. Él había llevado adelante durante unos 3 años desde la CIP una tarea realmente incansable, muy valiosa, para enfrentar la nueva ola de regresión democrática que comenzaba a vivirse en América, en todo el continente, y que primero en algunos focos aislados y luego se fue esparciendo por todo el continente. Cuando llegamos a la redacción de búsqueda, que era donde se hacía el acto, nos encontramos con el expresidente Julio María Sanguinetti, una charla amable con él, pero minutos más tarde sonó el timbre y anunciaba la presencia del entonces presidente Tabaré Vázquez. Apenas unos poquitos días antes, Claudio había escrito, con su aguda prosa la que caracterizaba, una nota en la que cuestionaba decisiones de la gestión gubernamental.
pero eso no impidió el abrazo afectuoso, la charla muy cordial que tuvo con Tabaré y que obviamente todos participamos y nos sumamos y que se extendió mucho más allá del protocolar. Eso es impensable hoy en la gran mayoría de los países del continente. Incluso metemos en la gran democracia del norte, ¿no?, que como bien decíamos recién también, era un faro para todo el continente y eso se ha ido perdiendo. Eso deben preservarlo en Uruguay porque es un valor realmente muy difícil de reiterar en otros países. Valoren el respeto, sigan defendiéndolo como sello de identidad nacional y mantengan lejos la ola global que recurre a agravios, a descalificaciones personales, a la diseminación de desinformación como herramienta de contienda política. De eso se trata la libertad de expresión justamente, de poder decir y escribir lo que se piensa desde el respeto y no recibir represalias por ello. En el caso de la prensa, no ser perseguido ni discriminado por investigar al poder, no enfrentar restricciones de acceso a información pública porque la información es del pueblo, no de quien gobierna, no afrontar demandas millonarias que aunque luego sean desestimadas tienen efectos inhibitorios en la participación y el control ciudadano, tampoco ser citado a revelar las fuentes ni ser perseguido o temer males mayores. Uruguay no está exento de estos riesgos. De hecho, en los últimos años hubo señales de incipiente deterioro, aunque sigue siendo hoy un país que está calificado dentro de nuestro índice Chapultepec como de baja restricción a las libertades de expresión y de prensa. Y aspiramos a que este gesto que lo honra, presidente Orsi, sea una marca permanente de su gestión, constituya además una señal para quienes administran el Estado en todos los niveles y que Uruguay siga siendo un territorio donde se acepta y se valora el disenso, pero se trabaja para buscar consensos. Donde no se acallan las diferencias, pero se procuran coincidencias sobre la base de diálogos fructíferos. Desde la CIP ofrecemos nuestro aporte para fortalecer políticas que defiendan el trabajo periodístico, que fomenten la transparencia del Estado en todos sus niveles, que favorezcan la sostenibilidad de la prensa como herramienta fundamental de la vida democrática, que refuercen la seguridad para periodistas y medios y desalienten la impunidad en delitos contra la prensa, que combatan el espionaje y la violencia en línea contra periodistas, la que es sufrida mayoritariamente por periodistas mujeres, que aborden en profundidad el impacto de las plataformas tecnológicas en el flujo informativo para evitar que se multiplique la desinformación, para que no se controlen con manejos algorítmicos indebidos, que se respete la propiedad de nuestros contenidos, tan cara a la tradición jurídica uruguaya, y se promuevan acuerdos por el uso de los contenidos editoriales. Recibimos su compromiso, presidente Orsi, contamos con él, cuente usted con nosotros para que en Uruguay siga siendo realidad la consigna expresada en el preámbulo de Chapultepec. La libertad es una, pero a la vez múltiple en sus manifestaciones. Pertenece a los seres humanos, no al poder. Muchas gracias.